Yo les voy a hablar sobre la antigua civilización india. La antigua civilización india estaba ubicada en la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán y en la parte occidental de la India. En su organización política y social podemos observar que su sociedad estaba organizada en castas conformadas por individuos que por origen étnico o designio divino ocupaban un lugar determinado en la escala social hindú. Esta estructura social se ve reflejada en el código de Manu. Las castas surgieron del cuerpo de Brahma. Economía. El poder económico estuvo en relación con la propiedad. Se desarrolló la agricultura y la ganadería. Tuvieron una intensa actividad comercial con los egipcios, persas y griegos. Se dedicaron fundamentalmente a la fabricación de chales, telas, hilos, vasos de metal, cerámicas, entre otras cosas. En la religión podemos ver que las principales religiones fue el budismo, que fue fundado en Nepal por un miembro de la familia guerrera de los Sakya, llamado Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, el Iluminado. Y el jainismo, fundado por Vardhama, más conocido como Jina y Mahavira. El principio de esta religión es que el sufrimiento terrenal es producto de la unión de la materia con el espíritu, en que si alguna vez una de estas dos cosas se llega a separar, se podrá alcanzar la liberación. En la cultura podemos destacar algunos libros como son los Vedas, que son unos cánticos sagrados, el Mahabharata, que es una epopeya nacional, y el Ramayana, que es una epopeya religiosa. Ahora les voy a hablar sobre la antigua civilización china. La antigua civilización en China estaba limitada al norte por el desierto de Gobi, al sur por el mar de China, al este por el mar Amarillo y al oeste por las montañas del Tíbet. En la organización política y social podemos ver que en la cúspide se encontraba el faraón, que era considerado de origen divino. Después del faraón encontramos a la aristocracia nobiliaria que conformaba la corte del faraón. En tercer lugar está los mandarines o funcionarios de confianza del imperio. Después encontramos los campesinos, que eran los que trabajaban en los campos de los terratenientes como arrendatarios, y el último están los esclavos, que eran prisioneros de guerra. En la economía podemos observar la agricultura, además de la fundición del bronce, la producción de la seda, entre otras cosas. En la religión eran politeístas. En la antigua sociedad china dominaba el taoísmo, que fue fundada por Lao Tse en el siglo VI a.C. El objetivo fundamental del taoísmo es la obtención de la inmortalidad. En el confucianismo vemos que fue fundado por Confucio. Se basa en la práctica del bien, en las justas relaciones sociales. Una de las principales premisas del confucianismo es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. El confucianismo fue la principal religión de la China hasta el año de 1912. También encontramos el budismo, que fue el tercer sistema filosófico y religioso de la China, que llegó desde la India en la dinastía Han, que pasó por el camino que abrió la ruta de la seda. En la cultura podemos observar que uno de los aspectos principales fue su lengua y su escritura, que fue basada en signos ideográficos. Ellos fueron los primeros que utilizaron la tinta, que fue fabricada hace más de 4.500 años. También tenemos el papel, que es de origen chino, que fue hecho con fibras de bambú, corteza de árbol y agua. Cabe recalcar que fueron los que inventaron la pólvora, que se utilizaba principalmente en juegos pirotécnicos, la brújula, y dos de sus obras arquitectónicas grandes fue la Gran Muralla China y el Ejército de Terra.